ya vamos a ver cómo. ¿Sale? Entonces es un tema un poco complicado, pero bueno, vamos a darlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces el diezmo, y solamente es una introducción el día de hoy que preparé para ustedes, el diezmo. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que podamos ser edificados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos honra y gloria en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia, el diezmo. Introducción. El principio bíblico de los diezmos, amada iglesia, es un principio eterno que puede crear un fundamento, una base de seguridad en tu vida financiera. Vamos a hablar de la economía de reino y el primer tema es el del diezmo. Entonces, el diezmo está basado en la enseñanza bíblica, son principios espirituales que van a construir, que van a poner una base para tus finanzas. ¿Por qué contemplamos la Biblia para nuestro sistema económico, para nuestras finanzas, para todo lo que Dios nos provee? Por una sencilla razón, porque nosotros somos hijos de Dios. Y aunque trabajamos en la tierra, la Biblia nos dice que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino. Amén. Entonces, como somos ciudadanos del reino y somos hijos de Dios, nuestro cuidado está a cargo de Dios. Amén. Entonces, por eso Él es nuestro proveedor. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, vamos a la primera cita bíblica de esta noche. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, versículo 20. Vamos a esperar a que todos lo tengan. Es una introducción, pero muy bonita que el Señor ha preparado para ustedes. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: edifíquense sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces no solamente yo lo he predicado, sino también el fundamento, la palabra de Dios, la roca que es nuestro Señor Jesús, es el fundamento de los apóstoles. Lo que yo predico, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en todo el Evangelio, fue predicado también por los apóstoles, por la iglesia primitiva del Señor Jesús. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos está diciendo para este tema. Y también por los profetas, aquellos que eran la voz de Dios para el pueblo. Cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tiene una función, un trabajo para Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que predicamos. Los fundamentos, la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Amén. Primero discípulos que después fueron apóstoles. ¿Por qué fueron apóstoles? Porque establecieron iglesias, abrieron iglesias. Entonces la principal, la piedra del ángulo es Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es la roca. Amén. Él es la base de nuestra fe. Entonces por eso es que predicamos esto. Este tema, amada iglesia, del diezmo, ha sido golpeado, ha sido criticado y ha sido abusado. Gloria a Dios. Por ello, amada iglesia, como cristianos, es importante que conozcamos los fundamentos, la enseñanza de este principio bíblico del diezmo. Este tema ha traído incredulidad, ¿verdad? Hay gente que no cree, dice, no, diezmar no es bíblico, y bueno, una serie de controversias que se ha hecho. Pero, obviamente, para poder predicar, tengo que preparar primero la palabra de Dios, pero también tengo, en cierta manera, como Dios te prepara, de vivirla. Entonces yo les puedo testificar que yo también pasé por esta parte, pero no fue porque yo no quisiera aprender, sino porque a lo mejor algunas veces no se dio, ¿verdad? Es por eso que en estas fechas de primicias vamos a tener 3 enseñanzas sobre este tema. Entonces este tema ha traído muchas veces incredulidad,
confusión a muchas iglesias, desgraciadamente. Pero este es un principio bíblico y lo encontramos en toda la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Es un principio bíblico de fe y de obediencia, ¿verdad? Todas las cosas de Dios, para poder agradarle, para poder tener la manifestación del poder de Dios, es necesario que descanse sobre la palabra, porque la palabra es espíritu, ¿verdad? Pero también tenemos que tener fe y tenemos que tener obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que la bendición de Dios sea derramada sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. La práctica del diezmo, amada iglesia, o diezmar de una manera constante, era común entre los pueblos orientales. ¿Y cuáles eran esos pueblos orientales? Los pueblos bíblicos de Oriente Medio son los hebreos y los asirios. Esos son los pueblos de Oriente Medio. Fueron los pueblos donde se establecieron en ese lugar. Los hebreos y los asirios. Amén. Eran vecinos, los israelitas y los asirios. Gloria a Dios. La práctica del diezmo era común aún antes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, antes de que se estableciera el pueblo de Dios, ya era común la práctica del diezmo. Vamos a ver cómo es esto. Gloria a Dios. Cuando un reino, ¿verdad?, un imperio, dominaba al otro a través de la guerra, le imponía una renta tributaria del producto de la tierra del 10%, ¿verdad? Aquellas ciudades que eran conquistadas les ponían un impuesto, el tributo es un impuesto del 10%. Entonces de ahí vienen los orígenes. Pero vamos a ver más sobre esto. El tributo, amada iglesia, es un impuesto obligatorio que pone el gobierno, ¿verdad? Es un impuesto, el tributo es un impuesto obligatorio que pone el gobierno para hacer llegar dinero para financiar su administración. Por eso es que cuando vamos al municipio nos cobran impuesto del agua, por un acta de nacimiento, etcétera, etcétera. De ahí viene. Pero ahora vamos a lo bíblico. Cada principio bíblico que el Señor estableció en su palabra no lo hizo para dañarnos, sino al contrario, lo estableció como herramientas para que podamos crecer física y espiritualmente y ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Gloria al Señor. Tristemente, en la actualidad, en la práctica, este principio da a conocer la necesidad de que Dios debe de traer de su luz, del Evangelio, de la palabra de Dios, de su revelación a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. ¿Ya está? ¿Ya lo tenemos? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces necesitamos de la revelación de Dios, de la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que escudriñe las profundidades de Dios y nos revele con conocimiento bíblico, con revelación bíblica, este tema también de los diezmos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la revelación y en concreto, si tú no quieres dar, pues no vas a dar. Punto. ¿Sale? Entonces, según los porcentajes, en la mayor parte de los países latinos donde está la iglesia de Jesucristo o de Cristo Jesús, hay un 25 a un 30% de fidelidad
de diezmadores. Es decir, de cada 10 hermanos de la iglesia, de cada 10 hermanos es un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que aquí es diferente. De cada 10 hermanos, solo diezman fielmente 2 a 3 hermanos. ¿Cómo hice esto? Hice una proporción, ¿verdad? El hecho de que sea pastor, pues no quiere decir que no pueda hacer una proporción, una regla aritmética, ¿verdad? Entonces, de cada 10 hermanos, solamente diezman fielmente 2 o 3 personas, según la estadística. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, en las ofrendas, amada iglesia, ¿verdad? Porque una cosa son los diezmos, otra son las ofrendas, otra cosa son las primicias, ¿sí? Pero en las ofrendas el porcentaje es entre un 5 y un 15%, ¿verdad? Es decir, de cada 10 hermanos solo ofrenda uno. Uno es el que hace ofrendas, ¿verdad? Por eso es importante que les explique. Ya de cada quien, ¿verdad? Lo que decida. Ok. Vamos adelante. En términos prácticos, amada iglesia, no vas a encontrar un judío en la tierra en bancarrota, en necesidad ni pidiendo dinero prestado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de judíos, sabemos por las noticias o por las predicaciones de que son personas muy prósperas y muy sabias en todo lo que hacen. Gloria a Dios. Según el diccionario de la Real Academia, la palabra prosperidad viene del latín prosperitas y son sinónimos de bonanza, de bienestar, de felicidad, de holgura, de riqueza, de progreso, de expansión, de éxito, de auge y de esplendor. Eso es prosperar, ¿sí? Podríamos decir que el 70% de las riquezas de la tierra están concentradas en este grupo de personas que son los judíos, el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y gracias a Cristo Jesús, nosotros somos la iglesia, somos los gentiles. Gloria a Dios. Los judíos, amada iglesia, poseen las principales franquicias de negocios en la tierra. Les voy a dar algunos ejemplos en nuestro país, México. Grupo Caltex, Fibra 1 y Grupo E y Grupo Taxión. Son empresas judías que son multimillonarias aquí en México. Están dentro de las principales empresas ricas de aquí de México. Gloria al Señor. Entonces, amada iglesia, los judíos son prestamistas a los países del mundo. Ellos no piden prestado, ellos prestan a las naciones del mundo. Son amos y señores de la riqueza de la tierra. Los principales inventos y descubrimientos del mundo han sido hechos por judíos. ¿Verdad? ¿Sí conocen la empresa de Haifa, de fertilizantes? ¿La han escuchado? Es judía. Entonces, Israel tiene desiertos, pero ellos inventaron sistemas de irrigación, fertilizantes de que van desprendiendo su nutrimento poco a poco. Tienen mucha tecnología. Dios les ha dado ese conocimiento. ¿Sale? Ya voy más de la mitad, no se preocupen. Gloria a Dios. Bueno, recuerden que estamos viendo la economía del reino. Entonces, antes de entrar en todo lo que es el manto de los reyes, lo que son las primicias, todas esas cuestiones de la economía del reino de Dios, tengo que explicarles lo primero, que es esto. ¿Sale? Vamos a tener 3. Hoy es la primera, antes de la fiesta de primicias, que es el siguiente domingo. ¿Cuál es la razón de que este grupo sea tan bendecido y prosperado? ¿Cuál es la razón de que los judíos sean tan bendecidos y prosperados? Es la siguiente. La razón es que no por años, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un hábito de diezmar al año, cada domingo, ¿verdad? De ofrendar. Amén. Pero la razón es muy interesante. La razón de que ellos sean tan prósperos es que no lo han hecho por años, ni por décadas, 10 años, década es 10 años, sino por siglos, 100 años y siglos en que los judíos están ofrendando y están diezmando. Entonces, por eso es que son tan prósperos, ¿sí?
Entonces, por siglos, y no solamente siglos, sino que de generación en generación, esto quiere decir que a los pequeñitos, como el que está durmiendo, ¿verdad? Sus padres les enseñan a diezmar, a ofrendar, a dar primicias, ¿verdad? A dar semillas. Entonces, eso es lo que ha provocado que ellos sean tan prósperos espiritualmente, ¿verdad? Recuerden que lo espiritual se manifiesta en algo físico. Por eso es que Jesús hacía las sanidades, ¿verdad? Su poder no era de este mundo, su poder era espiritual, pero se manifestaba físicamente. Gloria a Dios. Entonces, de generación en generación es lo que han hecho los judíos, y por eso son tan prósperos. Gloria a Dios. Déjenme compartirles un poquito más. Los judíos, amada iglesia, han transferido estos principios a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Gloria a Dios. El honrar a Dios con la primer décima. El honrar a Dios con la primer décima, el 10%. Una décima es el 10% de todo, y también son ofrendadores por excelencia. Ellos no solamente dan el diezmo, sino que ofrendan para su Dios, para Jehová, para ellos. Amén. Y hablando de la honra, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar, amada iglesia? Pues honrar es respetar a alguien, ¿verdad? Según los diccionarios, honrar es respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien. Eso es honrar. Pero bíblicamente, el significado bíblico de la palabra honra viene del hebreo kabod, que indica gloria, darle gloria a Dios, darle el reconocimiento a Dios, honrar a Dios y a los padres. Ya voy cerrando, no se preocupen. Honrar a Dios y a los padres. Entonces, descansa sobre dos principios: ser obedientes con nuestros padres, respetarlos, pero también honrar a Dios. Por ejemplo, alabar y estimar a los padres, a Dios, a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Gloria a Dios. Según las estadísticas, hasta el judío más tacaño quinta su economía. ¿Qué quiere decir eso? Es lo siguiente, es decir, regresan el 20% de todo lo que reciben. Ellos no solamente diezman, sino que dan más del 10%. El 20% de todo lo que reciben. Y estamos hablando de los judíos que son tacaños, que son ávaros, ¿sí? Que regresan esa cantidad para Dios. De ese porcentaje para arriba comienzan los generosos, hasta llegar al 50% de sus ingresos o quizás más, ¿sí? Gloria a Dios. Hay judíos, amada iglesia, que regresan el 30, el 40 y hasta el 50% de sus ingresos para honrar a Dios, ¿sí? Para honrar a Dios, a su Dios, pues. Esto quiere decir que la raíz del por qué son tan bendecidos es por su manera de dar a Dios. Amén. Finalmente, amada iglesia, tenemos que entender que da el que quiere, no el que tiene. ¿Por qué da el que quiere y no el que tiene? Porque la Biblia enseña que dar es una actitud del corazón. Es desprenderse, no es que tú tengas mucho, sino que tú das porque es una actitud de tu corazón, de tu generosidad, ¿sí? Entonces no da el que tiene, sino que da el que quiere dar conforme a su corazón. Eso es lo que enseña la Biblia. Siempre, amada iglesia, ¿verdad? Y no es regaño, pero estamos en Año Nuevo, siempre hay una manera de dar a Dios, no solamente lo económico. Por lo cual los invito en este año a servir al Señor, a todos, ¿sí? En el servicio, recibiendo a los hermanos, dirigiendo la transmisión de la celebración dominical, en las redes sociales, enseñando a los niños, ¿verdad? Cuidando a los hermanos, dirigiendo el servicio dominical, alabando al Señor, danzando al Señor, ¿verdad?
en las oraciones, haciendo vigilias, en las intercesiones, en la guerra espiritual, en los discipulados, consolidando a los hermanos, enseñándoles la palabra de Dios, en el evangelismo, visitando a los enfermos y muchos más. Amén. Entonces, de que hay formas de dar, hay formas de dar, ¿verdad? A Dios. No solamente es la económica, sino hay muchas formas de ofrendar a Dios y también el servicio es una de ellas. Amén. Entonces, todos quedan cordialmente invitados. Aquí está el teclado, aquí hay otro micrófono para quien quiera alabar a Dios. Aquí hacen falta niños, doncellas que dancen al Señor. Lo que Dios disponga en su corazón, porque el ofrendar no está en tener, sino en querer hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 7. ¿Ya lo tienen de este lado? ¿Ya lo tiene mi hermana Lupita? Sí me acuerdo. ¿Sí lo tiene? ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 7. Dice así: por esto te digo, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno, amada iglesia, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La versión Nueva Traducción Viviente es la siguiente. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces eso quiere decir que Dios ama al que da con alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene un lugar especial en su corazón a aquellos que cuidan su obra, aquellos que le sirven, aquellos que ofrendan, aquellos que diezman. ¿Sí? Dios los tiene en un lugar especial porque dice que ama al dador alegre. ¿O dice que ama al que no da con alegría? No dice eso, ¿verdad? Dice que ama al que da con alegría. A ese lo ama. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, cada uno los invito, ¿verdad? En el nombre de Jesús, a que dé como propuso en su corazón. No por fuerza ni por obligación. Amén. La generosidad, amada iglesia, procede de la intención del corazón. ¿De qué intención tengas en tu corazón? La intención del corazón. Desde que tú tienes en tu corazón el dar, Dios ya lo ve, porque Dios escudriña los corazones. Dios ve, tienes un corazón limpio. Da el que quiere, no el que tiene. Siempre hay algo que dar. Siempre tenemos algo que dar. Si no tienes dinero, bueno, pues vamos a orar para que Dios abra tu economía, tus finanzas. Pero hay algo siempre que puedes ofrendar para Dios. Una alabanza, una danza, ¿verdad? En el aseo, en los niños, predicando, dirigiendo aquí, presidiendo, recibiendo a los hermanos, orando por los hermanos, intercediendo, en la guerra espiritual, sacando a los demonios, ¿verdad? Ir yendo a los hospitales a orar por los enfermos, haciendo discípulos, consolidando discípulos y muchas cosas más. Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, cierro
con este ejemplo. Les voy a compartir un ejemplo bíblico y con esto vamos a terminar, de un rey que dio. Amén. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Vamos a terminar con Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Vamos a ver a un rey muy famoso, que todos han oído de él, el rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 5. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? ¿Ya lo tiene mi hermana Lupita? ¿Sí? Ok, dice así. Mas Salomón amó ¿a quién? A Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey, ¿a dónde? A Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí, ¿cuánto? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar, ¿verdad? Y se le apareció entonces Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé, ¿verdad? Y dice abajo, porque si tú, pide lo que quieras que yo te dé. Amén. Entonces fíjense nada más qué tremenda palabra. Salomón obedecía a los estatutos, ¿verdad?, de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, ¿verdad? Y entonces sacrificó 1000 sacrificios para Dios, 1000, no uno, 1000, de un golpe, sacrificó 1000 holocaustos sobre el altar, ¿verdad? Y entonces se entiende que ese sacrificio, ¿verdad?, esa ofrenda agradó a Dios. Y entonces, como agradó a Dios, ¿qué creen que pasó? Se le apareció en sueños. ¿Y qué le dijo? Pide lo que quieras que yo te lo daré. Entonces hay bendición. Aquí está, ¿verdad? Las ofrendas. Aquí es un ejemplo de ofrendas. Gloria a Dios, amada iglesia. Entonces cierro con esta primera introducción. El otro domingo vamos a ver otros dos temas, uno de primicias y vamos a ver un poco del manto de los reyes. Entonces, amada iglesia, porque si tú no quieres dar, aunque te agarren de los pies y te sacudan, si no quieres, no vas a entregar ni una moneda. Así que nos queda claro que da el que quiere, porque el dar es una actitud de nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo la economía del reino. Vamos a ver el manto de los reyes, que también es economía de Dios, y vamos a ver el tema de las primicias. Vamos a dar esos dos temas, aunque la serie de economía del reino es más larga, pero vamos a dar otras dos enseñanzas, ¿verdad? Para que podamos hacer nuestra fiesta de primicias. Entonces, antes de orar, precisamente por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y para orar por ustedes, para despedirlos, quiero darles el aviso que el próximo domingo a las 6 de la tarde tenemos nuestra fiesta de primicias. Entonces vamos a traer una hojita, una carta de peticiones de lo que queremos pedirle a Dios, y vamos a hacer aquí nuestro acto profético. Nosotros somos una iglesia apostólica profética, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestra oración y vamos a hacer nuestra carta de peticiones a Dios y vamos a hacer un acto profético. La fiesta de primicias va a ser a las 6 de la tarde. Pueden traer en especie o económica su primicia en un sobre, sino aquí hay sobres. Y bueno, pues se hace una convivencia al final de la fiesta de primicias como el año pasado. Y
se comparte lo que traen entre la misma iglesia, se toma un tiempo de convivencia y después ya se va cada uno a su casa. ¿Sale? ¿Qué más? Eso es lo que hay que hacer. Entonces el próximo domingo lo vamos a tener a las 6 de la tarde, quedan todos invitados. Hermana Lupita, si nos quiere acompañar, fiesta de primicias el próximo domingo a las 6, y tenemos 2 servicios, tenemos uno a las 9:30 de la mañana y otro empieza a las 5:30 de la tarde, tenemos 2 cada domingo. En el segundo vamos a hacer la fiesta de primicias, amén. Entonces quedan todos invitados. Gloria a Dios, ¿verdad, hermana Jessie? Sara. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar primero por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Así que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a bendecir las ofrendas y nuestros diezmos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta introducción de los diezmos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy aprendemos cómo Salomón sacrificaba en el altar de Gabaón, Señor, y hizo 1000 holocaustos, Señor. Padre, él estaba consciente que te tenía que agradar, Padre, pero tú diste, Señor, esa bendición, Padre, de que él pidiera lo que quisiera. Y registra la Biblia más adelante, Señor, que él pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo, y que tú lo hiciste el hombre más sabio de la tierra, pero que también le diste la bendición económica. No solamente, Padre, le diste esa bendición, Señor, de ser el hombre más sabio, sino que también le diste la bendición en todo lo demás y ensanchaste su territorio. Padre, te damos gracias porque tú pones en el corazón de cada uno el querer como el hacer. Tú pones, Señor, en cada uno ofrendar conforme a su corazón, Señor, porque damos, Señor, con alegría de corazón, Señor, no por fuerza, Padre, porque tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús bendecimos cada primicia, cada ofrenda, cada diezmo, Señor, y declaramos que se abren los cielos, Señor, de bendición para mis hermanos en este 2025, puertas de bendición, porque dice la palabra que donde tú abres una puerta nadie la puede cerrar. Bendecimos su economía con el grano, símbolo de prosperidad, de abundancia, con el vino también, símbolo también de prosperidad, de abundancia, sus finanzas. En el nombre de Jesús bendecimos toda ofrenda, todo diezmo que traen al alfolí, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Podemos traer nuestras ofrendas al alfolí, amada iglesia. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, y vamos a nuestro lugar para ser despedidos. Gloria a Dios. Vamos a nuestro lugar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar para ser despedidos. Gloria a Dios. Si alguien tiene alguna petición, quiera que oramos por algo. ¿No? ¿Todos bien? ¿Por salud? ¿Ya? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Muy bien, vamos a orar. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta celebración vespertina. Señor, bendecimos a tu iglesia. Declaramos, Señor, el manto de protección, de cobertura del nuevo pacto, de la sangre de nuestro Señor Jesús. Declaramos sanidad, Señor, sobre todos los cuerpos de mis hermanos, de mis hermanas, de tus niños. Bendito Dios, los bendecimos. Padre, si alguno trae alguna dolencia, alguna situación de salud, Señor, declaramos la sanidad sobre sus cuerpos físicos, sobre su alma, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por esta celebración vespertina. Declaramos, bendito Dios, que estamos fundamentados, Señor, en el Evangelio de Cristo Jesús, en lo que predicó el apóstol Pablo, los discípulos que después fueron los apóstoles, porque tú eres la piedra de nuestra fe, Señor, tú eres el ancla de nuestra fe, tú eres la cabeza, bendito Señor Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos tu iglesia, bendito Dios. Te pedimos de tu bendición, que lleves a cada uno de nuestros hermanos, Señor, a sus hogares con seguridad, Padre, que los cubras con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por este año nuevo. Gracias porque tenemos el privilegio de poder estar aquí reunidos, todos juntos, los hermanos, en armonía, como dice tu palabra, Señor. Cuán bueno y cuán delicioso
es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Te pedimos, bendito Dios, que nos reveles la Escritura, que el Espíritu Santo, Señor, nos dé testimonio de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo, como dice la palabra, que todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, los misterios de Dios, que nos sea revelada la palabra de Dios y que pongas en nosotros, Señor, un corazón generoso, no solamente en lo económico, sino también en el servicio a tu iglesia, bendito Dios, que pongas tú el querer al hacer en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, para que te puedan servir en tu iglesia, Piedras Vivas, bendito Dios Todopoderoso, que podamos vivir esta palabra, Señor, que hoy nos has compartido, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ha dado la dirección, Señor, a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hagas sembradores, Señor, prudentes, que nos hagas sembradores generosos, que podamos generar ampliamente, Padre, para poder tener una cosecha abundante, tanto en los cultivos, pero también en el servicio, en lo económico, Padre, en las misiones, en todo lo que se hace para tu reino, Padre, que tú des a nuestro corazón el querer dar, Padre, no por necesidad, porque nosotros, Señor, tomamos esa palabra de que tú amas al dador alegre, bendito Dios Todopoderoso. Te damos las gracias en esta noche, Señor, y bendecimos cada vida, cada trabajo de tu iglesia, Padre, cada economía en este nuevo año, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Oramos, amén y amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, pues estamos ya con los avisos del próximo domingo, nuestra fiesta de primicias. Estamos despedidos, que Dios les bendiga y no olvide saludar a mi hermana Lupita, que hoy nos visita, despedirse de ella y darse la paz en el amor de Cristo Jesús como hermanos que somos. Que pasen muy buenas noches y estamos despedidos. Amén. Gloria a Dios.